Pásenle. Los invitados. Bueno, hoy tenemos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que nos va a dar una muy buena noticia. México rompe récord en inversión extranjera directa, nos lo va a platicar. Y después está con nosotros la doctora Rosaura Ruiz, que es secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Está José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El doctor Luis Antonio Salazar, director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. El licenciado Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de infraestructura digital de la Agencia de Transformación. Y tenemos el agrado de tener aquí, nos da muchísimo gusto, al doctor Mateo Valero Cortés, que es director del Barcelona, bueno, lo voy a decir en español, director del Centro de Supercómputo de Barcelona, que vamos a firmar un convenio con ellos. Y también está Raúl Soto, director ejecutivo de Infotec, y Ulises Cortés, director de área de investigación en inteligencia artificial. Bueno, entonces la primera parte es Secretaría de Economía, y como parte del Plan México, por eso es algo que hemos venido trabajando juntos, es esta red de supercómputo que se va a desarrollar en nuestro país con una supercomputadora, la más grande de América Latina en México. Y vamos a iniciar, aunque ya hemos trabajado con ellos, con un convenio muy importante con el Centro de Supercómputo de Barcelona, en España. Bueno, entonces primero va Marcelo, luego va Jorge, y luego va Rosaura, y luego le pedimos al doctor Mateo Valero que nos dé sus impresiones y después firmamos el convenio. Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta. Muy bienvenido, Mateo. Rosaura, saludo a todos los invitados. Muy buenos días. Bueno, 4 buenas noticias. La que sigue, por favor. Antes de entrar a las cifras, 4 buenas noticias. La primera, aumento de la inversión extranjera directa en México. Vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Vamos a llegar casi a 41,000 millones de dólares. Si comparamos, 41,000 millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Todas las expectativas es que no tuviéramos un crecimiento de ese tamaño. Quisiera yo detenerme un poco en esa primera noticia, que es muy buena, para explicarles por qué es tan importante. Porque significa, ese ritmo de inversión extranjera directa, significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado. Por eso es muy, muy buena noticia. De lo que más crece en esta cifra, casi 41,000 millones de dólares, comparado con el año anterior, ¿qué es lo que más crece? Nuevas inversiones. Pasan de 2,000 millones a 6,500 millones de dólares. Nuevas inversiones en el país. O sea que no son reinversiones, sino inversiones nuevas. Esa es la segunda muy buena noticia. Y bueno, pues si lo comparamos, aquí les puse desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%. 69%, para ser muy exactos. O sea, es un crecimiento constante, pero se está acelerando. Eso significa confianza en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Eso significa expectativa positiva en favor de México,
porque de otra manera sería impensable tener esos números. Y eso consolida una tendencia, porque ustedes recordarán que el trimestre anterior también tuvimos muy buenos números. Bueno, pues vuelve a crecer. Entonces, creo que es muy buena noticia para nuestro país y felicidades, Presidenta. Bueno, la siguiente buena noticia que me pidió la Presidenta que les comparta, siguen creciendo nuestras exportaciones. Muchos pensaban que por la nueva circunstancia, porque tenemos, pues hay nuevos aranceles, etcétera, tendríamos dificultades en nuestras exportaciones. Siguen creciendo, México sigue creciendo en su ritmo de exportación al exterior, evidentemente. Entonces aquí les puse nada más la cifra de dónde, cómo ha ido creciendo, cuál es la tasa anual de crecimiento y cómo han pasado las exportaciones cada año hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahí tiene ya un desglose. La que sigue, por favor. Bueno, y finalmente la otra buena noticia que me pidió la Presidenta que les diera es, ya se comentó, que vamos a ser la sede de APEC. ¿Qué es APEC? Es una organización de todos estos países. Les puse las banderitas. En resumen, pues está China, está Estados Unidos, está Canadá, está Corea del Sur, está Japón, está Australia, está México, está Perú, en fin. La cuenca del Pacífico. Significa el 61% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. O sea, es la esfera económica más relevante del mundo. Y la sede va a ser aquí en 2028, se aprobó por unanimidad, si no, no podría ser la sede, y me parece que también es muy buena noticia por el rol que México está jugando respecto a todos esos países, porque significa diversificación, significa estar presentes entre las Américas y Asia, y significa también una muestra de confianza, de respeto, reconocimiento a lo que México está haciendo y a cómo está conduciendo nuestra Presidenta los destinos del país. Pues esas son las buenas noticias. Gracias. Gracias, Presidente. ¿Quién sigue? ¿Pepe o Luis? Jorge. Con su permiso, Sí. Presidente. Hola, buenos días. Estamos aquí para presentar, si me permiten la PPT, para presentar el Centro Mexicano de Supercómputo. Hoy vamos a mostrar o presentar 3 puntos importantes de este. Siguiente, por favor. El Clúster Nacional de Supercómputo dentro de la CECITI, que es algo que estamos trabajando con el equipo de la secretaria Rosaura. El Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en Barcelona y que próximamente, es decir, la siguiente semana, estaremos anunciando la creación de la supercomputadora más grande de América Latina aquí en nuestro país. Será 100% mexicana y tendrá una diferencia brutal con la más grande actual que está en el sur del continente y que no es de un gobierno, es de una empresa privada. Siguiente, por favor. ¿Por qué con Barcelona? Barcelona es uno de los centros de supercómputo no solamente más avanzados de España o de Europa, sino a nivel mundial. Justamente la semana pasada cumplieron 20 años de existencia. Es la 5ª supercomputadora que ellos van actualizando desde estos 20 años que han iniciado con el doctor Mateo Valero, que hoy nos acompaña, y ha apoyado en varios proyectos a nuestro país. Simplemente el año pasado tuvo una aportación de 440 proyectos en esta supercomputadora, desde cuestiones como chips, desarrollo de gemelos digitales, planetas, cuerpos humanos, investigación en clima, que es algo que estaremos desarrollando también aquí en nuestro país y que en unos minutos seguramente el doctor Mateo podrá explicar de mejor manera. Siguiente, por favor. ¿Por qué no explicas qué es el supercómputo? Ok. En una computadora normal como la que tenemos en casa no es posible procesar la cantidad de datos que hoy en día se genera. Simplemente, incluso nosotros, juntando toda la capacidad de cómputo que tenemos, hay operaciones que nos toman hasta 30 días resolver. Juntar información, por ejemplo, del SAT, procesarla, es bastante complicado en el cómputo normal que tenemos o en las computadoras que todos conocemos. Una supercomputadora como la que tienen en Barcelona permite hacer 314 billones de operaciones por segundo como máximo en capacidad teórica, si no me equivoco, ¿no? Una computadora normal no le tomaría eso bastantes años lograrlo resolver. Problemas que aquí se pueden resolver en horas o días, en una computadora normal nos tomarían un par de años si es que fuera posible. Digamos que el orden es
Un 1 y 9 ceros es lo máximo que se puede en el cómputo normal. Una supercomputadora con estas es un 1 y 15 ceros, ¿no? para tener una aproximación de la cantidad de operaciones. Este acuerdo que hoy vamos a firmar o que van a firmar el Centro de Investigación Potosino y Infotec y obviamente el Centro de Supercómputo en Barcelona, lo que pretende es arrancar ya, porque si construir una computadora de este tamaño toma de 24 a 36 meses. Si hacemos eso, estaríamos hasta el 2028 resolviendo problemas que ya tenemos el día de hoy. Para mitigar esto, hemos hablado con el Centro de Supercómputo de Barcelona y vamos a iniciar esta colaboración para empezar a resolver estos problemas ya. Es decir, a partir del siguiente año ya podríamos estar trabajando en conjunto. Los datos estarían a resguardo del gobierno mexicano, de los investigadores. Los datos no estarían en control de nadie más y estarían participando investigadores, sobre todo de CECITI, del Instituto Politécnico Nacional, obviamente de la Agencia de Transformación Digital de Infotec y del Instituto Potosino. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esto es justamente lo que explicaba. ¿Qué proyectos queremos resolver ya? El primero que nos interesa y que nos han encargado es el modelo del clima en México. Como saben, hemos tenido algunos casos importantes con el clima en nuestro país, algunos cambios, y tenemos que mejorar estos pronósticos. Para mejorarlos se necesita supercómputo precisamente. Si bien hay varios investigadores, tanto en la CECITI, en la agencia, en el Sistema Nacional Meteorológico, en la UNAM, lo que les falta es capacidad de cómputo para mejorar estos modelos. La capacidad técnica la tenemos en nuestro país, nos falta esta parte y Barcelona desde luego nos ha brindado la mano para apoyarnos en esta parte de capacidades técnicas de infraestructura. Pero no nos vamos a quedar ahí. También tenemos varios proyectos para procesar información del SAT, de las aduanas, para mejorar el semáforo aduanero, para el procesamiento de imágenes. Por ejemplo, ya estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura, imágenes satelitales, en donde podemos ver qué tipo de sembradillo le falta agua, le sobra, dónde están sembrando, dónde no. Esto nos está tomando bastante tiempo porque lo estamos haciendo con el cómputo normal. Son más o menos 2 millones de imágenes las que tenemos que analizar. Llevamos un 10% en este tiempo. Con eso queremos alimentar un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a procesar el 100% de las imágenes. Y no nos vamos a quedar ahí, también hay modelos de lenguaje masivo para asistencia virtual que están trabajando sobre todo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Son proyectos ya avanzados, pero que les falta capacidad de cómputo para poderlos ejecutar al 100%. Muchas gracias, sería todo de mi parte. De supercómputo. Buenos días a todos y todas. Con su permiso, Presidenta. Pues es una gran noticia, evidentemente, para la ciencia mexicana, este gran avance que está presentando nuestra Presidenta. Y para iniciar todo este proceso, estamos trabajando con todas las universidades mexicanas que tienen, entre todas, podríamos decir, algún pequeño supercómputo. Estamos trabajando en ello. Pero vamos a firmar un convenio con este Barcelona Computing Center, que es la computadora más importante de España, y el convenio lo vamos a firmar entre la CECITI, también representada por el IPICIT, por el centro de nosotros en San Luis Potosí. Va a estar la agencia digital y vamos a empezar todo un proceso para fortalecer esta área en México y indudablemente aprovechar las buenas prácticas para el desarrollo de las capacidades institucionales. Por ejemplo, este convenio tiene que ver con la investigación científica y tecnológica en general, con la formación de recursos humanos especializados en estos temas, la transferencia tecnológica y la innovación, el desarrollo de capacidades en investigación en cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial. Algunas áreas de cooperación son el intercambio de conocimientos y buenas prácticas de gestión, operación y sostenibilidad de infraestructura de cómputo de alto rendimiento especializadas en inteligencia artificial, el acceso compartido a infraestructura de cómputo de alto rendimiento en ambas partes. Evidentemente, en este momento, pues ellos tienen la computadora que es la número 9, ya lo explicará Mateo, de Europa, y la 19 del mundo.
¿no? O sea, explicarán. O sea, es una computadora muy poderosa y el acuerdo que estamos firmando es tener un grupo de investigadores e investigadoras en este campo del supercómputo y la inteligencia artificial en Barcelona, que es el sitio donde está esta computadora española. Entonces, el convenio tiene que ver con intercambio, con proyectos conjuntos que vayamos a elaborar. Particularmente se mencionaba este tema que le ha preocupado mucho a la presidenta, la prevención de los posibles desastres que pueden desarrollarse por fenómenos naturales, si no estamos preparados para ellos, y tenemos que tener cada vez mejor formas de predicción. Es entre muchos, en salud, en educación, en prácticamente todas las áreas, por supuesto el trabajo con las empresas también, pero en este momento lo que vamos a firmar es ese convenio con este centro para que todas las instituciones de México que estamos representadas en CECIT y en la agencia digital colaboren formemos más gente, necesitamos formar mucha más gente, mandar allá postdoctorantes, doctorantes, etcétera, y en este momento podemos firmar el convenio. Pero que venga Valeria. ¿O primero hablaría Mateo? Primero hablaría Mateo. Mateo, por favor. Él es el director del Centro de Barcelona, la computadora española. ¿Qué voy a hacer? ¿Presentar mi presentación o qué? Sí, adelante. Ah, ahora, es que la veo allí ahora. ¿Tiene micrófono? Señora presidenta, queridas Rosaura, Marcelo, Juan Luis, los que me conocéis sabéis que es un honor para mí venir a mi querido México, es el viaje 110 y llevo con mucho cariño el águila azteca, la llevo por todos los sitios que voy, ¿no? Y he venido muchas veces a trabajar. Entonces ahí es una capilla donde hemos tenido los supercomputadores que hemos denominado Mare Nostrum. Mare Nostrum es el Mediterráneo, ¿no? Yo lo que tengo que decirles es que no sé si por la ubicación donde está, que es una capilla, no ha fallado ni el hardware ni el software, pero bueno. La siguiente, por favor. Anda, esta no es la presentación. No, es otra presentación. Bueno, da igual. No es la presentación. Pero quiero decirles que un centro de supercomputación es un centro donde se hace ciencia utilizando supercomputadores. Y ya se ha dicho que es un supercomputador. Son las máquinas más rápidas del mundo haciendo ciencia, porque las más rápidas están en los data centers, ¿de acuerdo? Pero las más rápidas haciendo ciencia, sí, están en los centros de supercomputación. Vuelvo aquí, le pongo a mis charlas un título aquí porque yo creo que el objetivo de la ciencia es hacer un mundo mejor. Trabajamos mucha gente intentando resolver problemas de la sociedad y eso nos anima realmente a seguir trabajando. La siguiente, por favor. Aquí lo que intento explicar es de que cómo se hace ciencia de muchas formas, pero en los centros de supercomputación tenemos computadores muy rápidos, tenemos ahora la ayuda de la inteligencia artificial, tenemos programas y tenemos personas. Y con esos ingredientes yo digo que se pueden hacer muy buenas paellas. Ahora las jóvenes y los jóvenes no tienen excusas para no soñar, para no intentar resolver problemas que hace unos años era impensable. La siguiente, por favor. Este es el Barcelona Supercomputing Center, es el centro español, ubicado en Barcelona. Es un producto, yo siempre digo, de la colaboración entre instituciones. Es muy importante que las instituciones colaboren, entre el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y mi universidad, la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero también es un punto de encuentro entre la ciencia y la sociedad, como decía. Y ahí estamos, llevamos 20 años, teníamos otros 20 años de otro centro, y estamos muy animados. La siguiente, por favor, iré rapidito. La siguiente. Este es el Mare Nostrum 5. Hemos tenido 5 supercomputadores. El Mare Nostrum 5 son 4 computadores a su vez. La segunda línea fue el número 8 hace 2 años, ahora es el 14. Los clasificaron ayer en San Luis, de los gringos. Y la primera pues, fue el número 19. Para ver cómo va la tecnología, el del Mare Nostrum 5 al 1 es 10.000 veces más rápido.
10.000 veces más rápido, desde el año 2004 hasta 2024. Y la otra cosa es que cada chip de los que hay aquí es 3 veces más rápido que todo el Mare Nostrum 1 que estaba en la capilla. La tecnología ha evolucionado a una velocidad tremenda. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Pues hacemos gemelos digitales. Y los gemelos digitales son muchos tipos de gemelos digitales. Son representaciones virtuales de aquello que queremos ver por primera vez o que queremos ver mejor y mejor. Por primera vez les diré que estamos haciendo el gemelo digital del centro de fusión, el ITER, porque nadie sabe cómo el plasma se va a comportar. Irá a 15 millones de grados. Tremendo. Pero el gemelo digital más importante que estamos trabajando en muchos centros de investigación es un gemelo digital del cuerpo humano. Tenemos ya la parte del gemelo digital, por ejemplo, del aparato circulatorio personalizado. Tenemos muchas partes. Gemelo digital importante, se hablaba antes del cambio climático. Para estudiar el cambio climático, el único instrumento que hay es un supercomputador. Tenemos gemelos digitales de las ciudades. Se ha hablado de la calidad del aire. En las ciudades, las smart cities, no son más que calidad del aire y movilidad, y son dos conceptos que están muy relacionados. Siguiente, por favor. Iré rapidito. Se ha hablado del lenguaje natural. Es nuestra obligación proteger nuestros idiomas. Todos que ustedes han tenido en México, todos los que tenemos en España, tenemos 4, porque no podemos dejar esto en manos de Amazon o Google, porque van a decirnos cómo se van a construir las frases en el futuro, y eso lo tienen que decidir nuestros académicos. Este es un proyecto, Presidenta, que va a ir a la cumbre y querríamos que nos ayudarais para hacerlo con México, Brasil y Portugal. Rosaura está detrás de ello, está muy animada. Siguiente, por favor. Hay una cosa que cuando uno mira los supercomputadores, todo el hardware es de los americanos. Esto no puede ser. Dependemos totalmente de ellos. Entonces, en el Barcelona Supercomputing Center tenemos un grupo muy grande diseñando chips, con la idea de que los siguientes Mare Nostrum, el 6, dentro de 4 años, tenga chips europeos. Aquí tienen ustedes algunos, y lo que tengo que decirles es que ¿dónde empezó la historia? Pues empezó aquí en el Politécnico, en el CIC, con 2 de mis doctorandos, que están allá brillantísimos, Luis Alfonso Villa y Marco Antonio Ramírez, ¿no? Y estamos haciendo ahora chips con Intel de 3 nanómetros, que es muchísimo. Adelante. Aquí están ellos. Guapos, adelante. Bueno, estaré acabando ya. Presidenta, nosotros somos un centro de investigación. No debemos olvidar la investigación. Y usted sabe que, como decía Mandela, a mí me gusta mucho decirlo, la educación es lo más importante porque nos alinea a todos, independientemente de nuestro origen, pero la investigación es el mecanismo que tenemos los países pobres como España para intentar hacer algo. Nosotros somos fundamentalmente un centro de investigación que publicamos en las mejores revistas y congresos. Somos 1.400 personas, 1.200 investigadores. Pero también tenemos que producir puestos de trabajo en nuestros países. Somos un centro que trabaja con las empresas, que les ayuda y que además creamos empresas spin-off. Y esto lo hacemos bastante bien. En estos 20 años hemos traído 600 millones de euros de empresas competitivas, y cuando vienen es porque lo que hacemos les hace ganar mucho más dinero. El ejemplo más claro fue para Repsol, para decirles dónde pinchar en ambientes difíciles de obtener petróleo como es el Golfo de México. Ganaron centenares de millones de euros. Tenemos las spin-off y luego pasamos, lo siguiente. Estas son las spin-off, pasamos. Bueno, empezaría aquí. Había otra slide de que en Europa es tan importante la inteligencia artificial. Yo digo que tenemos un centro de inteligencia artificial, Barcelona Supercomputing Center es un centro de inteligencia artificial, que tenemos la suerte de tener máquinas muy poderosas. Por lo tanto, podemos hacer investigaciones, desarrollos tecnológicos que en otros sitios no los pueden hacer. Y
Europa se ha dado cuenta también de eso y además de los centros de supercomputación ha establecido una política de tener AI, factorías de inteligencia artificial y gigafactorías. El BSC también tendrá una AI Factory y estamos luchando por la Gigafactory, que son máquinas más potentes que las que tenemos. Con México, ¿qué les voy a decir? Yo vine a mi querido México en el 95, colaborando en proyectos europeos con el CIC. De hecho, pues junto con el profesor Ulises Cortés, pues ayudamos a definir el SIC en el Politécnico, ¿no? Y no hemos parado de venir. Y aquí ya se han nombrado, hay 4 proyectos grandes en los que hemos colaborado. El anterior. Bueno, hemos tenido becas postdoctorales del CONACYT, hemos formado a gente que luego han venido por aquí, bastantes de ellos, y en cuanto a aplicaciones, a gemelos digitales, hemos tenido proyectos como el Enersico, que ahorró mucha plata a Pemex, explotando un pozo de petróleo, el Calíope, que es la calidad del aire, y el otro día, Presidenta, seguramente usted supo que hacíamos la simulación del Urgent Computing, simulamos con el computador un posible terremoto en México y qué consecuencias podía tener. Son máquinas prodigiosas y resulta que nos han dado el premio en el Congreso de Supercomputación que hay ahora en San Luis, nos han dado el premio a la colaboración entre México y el BSC. La siguiente, este es Ciudad de México, el Calíope, estoy acabando ya. Esto es la calidad del aire, ya hemos hablado. La siguiente, este es el simulacro, y esto es lo que he dicho aquí abajo, que hemos obtenido un premio mundial de los resultados que obtuvieron. Y ese software ha sido realizado por gente de México utilizando el Mare Nostrum. Las posibilidades de utilizar estos supercomputadores con la inteligencia artificial son enormes para un país. La siguiente ya. El Enersico, un proyecto de energía. Y esta es la última. Perdón si me he extendido, pero me gustaría haber estado 2 horas explicando realmente más cosas. Decirles que hay un tema muy importante. Hace unos años se decía que el país que no computa no compite, ¿no? Eso más o menos era verdad. Ahora hay una cosa mucho más fuerte. El país que tenga el cálculo, computadores y datos propios podrá hacer cosas que de otra manera se las harán y no será soberano. Y por eso es muy importante tener estas máquinas que se dedican a la inteligencia artificial, a la supercomputación, tener gente preparada y resolver problemas para la sociedad. ¿Para qué? Para hacer un mundo mejor, como he dicho, que es el objetivo para mí de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Mateo. ¿Quieres comentar del...? Si regresamos a la primera slide de la presentación previa, solo para recapitular, como parte del Plan México, es un programa de supercómputo mexicano que, como explicaba Jorge, nos permite resolver problemas públicos, también privados, que requieren una capacidad de computación pues muy elevada y que nos permitan además hacerlo en un tiempo bastante reducido. La semana siguiente anunciaremos la creación de la supercomputadora más grande de América Latina, que será una supercomputadora mexicana. Ya tendremos oportunidad de regresar a este espacio, Presidenta, gracias, para anunciarlo, que la verdad es un proyecto que desde la Agencia de Transformación Digital y en colaboración, por supuesto, con la Secretaría a cargo de la doctora Rosaura Ruiz, nos entusiasma muchísimo. Y hoy lo que estamos anunciando es la firma de un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona, que crea dentro de las instalaciones de este centro de supercómputo el Centro Mexicano de Supercómputo. Es decir, en paralelo, en lo que vamos a crear esta supercomputadora que anunciaremos, ya vamos a poder empezar desde enero a poder utilizar capacidad de cómputo, y estamos de verdad muy agradecidos, para poder ir resolviendo algunos temas que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum pues resultan apremiantes, como es el tema, por supuesto, de predicción meteorológica. Entonces, el convenio que hoy se firma es justamente para crear en Barcelona el Centro Mexicano de Supercómputo.
Es, la verdad, un esquema de colaboración único, intensivo, que incluirá, por supuesto, a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de la Agencia de Transformación vía Infotec, que especialistas mexicanos, investigadores mexicanos, vayan a Barcelona con total soberanía en términos del manejo de los datos y puedan ya ir utilizando la capacidad para ir resolviendo problemas, reitero, públicos y apremiantes. La verdad es un momento, es un paso histórico en términos de la capacidad de cómputo y supercómputo en México. Estamos muy agradecidos y ya les daremos el detalle de la computadora, supercomputadora mexicana la semana que entra. Sería eso, Presidenta. Muchas gracias. Adelante. Vamos a firmar el convenio. Marcelo, todos ven. Los invitamos a todos. Bueno, pues estas son las buenas noticias de hoy. Rompimos récord en inversión extranjera directa y si recuerdan en los 100 puntos que presentamos en el Zócalo cuando llegamos al gobierno, hay un punto que dice hacer de México una potencia científica. Hoy por hoy no podríamos, además obviamente de los grandes investigadores, investigadoras, científicos, científicas que hay en México, para poder dar un siguiente paso, pues necesitamos capacidad de cómputo, que se puedan procesar los datos mucho más rápido. En eso hay supercomputadoras en México, en la UNAM, en el CICES, en Ensenada y en muchas otras universidades. Todas esas supercomputadoras, que son pequeñas comparado con lo que tiene Barcelona o con lo que queremos construir, también las vamos a conectar. Mientras tanto, esta firma es importantísima. Fíjense, para poder analizar los datos de clima, para hacer predicciones meteorológicas, si tuviéramos una red de supercómputo podríamos analizar los datos mucho mejor y poder predecir mejor, entre otras muchas cosas. En lo que se construye la supercomputadora en nuestro país, que va a dar un impulso enorme al desarrollo de México y a la capacidad científica y tecnológica de nuestro país, nos abren la puerta en la supercomputadora de Barcelona. Ya habíamos tenido con ellos muchos convenios, pero ahora nos abren la puerta para que investigadores e investigadoras mexicanas se vayan allá un tiempo, que por cierto han pasado muchos mexicanos por la supercomputadora de Barcelona, pero nos abren la puerta para tener ahí un espacio del Centro Mexicano de Supercómputo allá, en lo que lo construimos aquí, y podemos comenzar a procesar un montón de información que, como bien dijo Jorge o Pepe, nos lleva meses y meses poder tener información relacionada con muchos temas en nuestro país. Entonces, mientras tanto estamos allá, uno de los grandes temas es clima, meteorología,
y otros temas que vamos a desarrollar con ellos, y ya la próxima semana les vamos a presentar lo que es la supercomputadora mexicana, que vamos a iniciar su construcción el próximo año. Bueno, pues estas son las buenas noticias del día de hoy. Vamos del tema a ver del tema. Adelante. Sí, tú. Ajá. ¿Yo? Sí. Muy buenos días. Berta Alicia Galindo, alcanzando el conocimiento y el regreso de Donald Trump. Pues, Presidenta, la felicito porque, bueno, pues esto ya es un paso muy importante en la política científica. Pero bueno, también quisiera preguntarle, pues, cómo han mencionado también a la iniciativa privada, cómo la van a tomar en cuenta. La semana pasada la secretaria Rosaura Ruiz, en el evento de inteligencia artificial en Santa Fe, pues le hice un llamado a todos los empresarios para justamente que se sumen a todas estas iniciativas y cómo piensan sumarlos, porque bueno, pues también se necesita de la iniciativa privada. Por otra parte, también le quisiera preguntar al secretario Marcelo Ebrard, bueno, pues de su visita en la APEC, pues es un logro que también la APEC se celebre aquí en México, y bueno, pues también hay desafíos para el TEMEC. En una reunión en donde estuvieron ellos en el TEMEC, también los empresarios decían, bueno, hay asuntos con las universidades, asuntos burocráticos que no podemos trabajar con ellos. ¿Cómo van a resolver estas burocracias que los centros de investigación y las universidades por muchos años han tenido para trabajar como parte de la innovación, como hacer las cosas más rápidas, como se necesitan para un desarrollo más rápido? Y bueno, también la caída de la industria manufacturera. Y ayer el secretario de Economía decía que bueno, México necesita una política industrial muy fuerte. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Bueno, estos son mis temas. Sí, bueno, en la primera pregunta, este es un centro público y es muy importante. Las empresas privadas, hay grandes empresas telefónicas, por ejemplo, que tienen sus propias computadoras, sus centros de datos, pero es muy importante que México tenga un centro público, una supercomputadora pública, que está al servicio de la gente, del desarrollo del país, de la investigación científica, del propio gobierno, de gobiernos estatales y también de la iniciativa privada, que si quiere desarrollar algo, pues pudiera llegar a contratar al centro de supercómputo que tendríamos más adelante. Eso por un lado, pero es importante que haya un centro público, que el Estado mexicano, más allá del gobierno, y la comunidad científica, pues tenga acceso a una computadora que permita el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay mucha relación con la iniciativa privada en muchos temas, por ejemplo, también en la construcción de centros de datos en México. Recientemente estuvo aquí también el secretario de Economía y una empresa que está instalando un centro de datos en Querétaro. Y hay muchas solicitudes para instalar centros de datos. Centros de datos también es para el almacenamiento de la información que se requiere ahora con la inteligencia artificial. Entonces, hay mucha relación, pero en particular la supercomputadora es muy importante que sea pública. Gracias. Bueno, y Marcelo para… Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, brevemente diría, pues está en curso, el Plan México lo que establece es vincular ¿qué cosa? Innovación, financiamiento, empresas del sector público y empresas del sector privado, para que esa capacidad que tenemos en nuestro país tenga cada vez mayor posibilidad de generar riqueza. Todo eso está en curso, para eso son los aranceles, es un instrumento. Otro instrumento es lo que ayer anunciamos, que es un convenio con la banca comercial para que el acceso a financiamiento llegue a 50,000 empresas pequeñas que hoy no tienen esa posibilidad. Eso fue lo que firmamos ayer. Aumentar la capacidad de oferta de nuestra industria, en este caso, ayer fue textil y calzado, pero va a ser en muchos otros sectores. Entonces, todos esos instrumentos tienen un solo objetivo. Se llama política industrial, que es desarrollar más rápido nuestras capacidades
tanto en los sectores que ya conocemos como nuevos sectores, por ejemplo, semiconductores, por ejemplo, lo que hoy estamos viendo, que nos abre la puerta para muchísimas cosas en la economía. Toda tu planeación de energía, investigación de muchas nuevas iniciativas que vamos a tomar. Entonces, todos los instrumentos para generar empleo y riqueza. Con eso es la política industrial, es lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Gracias. Adelante. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle, en primer lugar, ¿cómo se va a aprovechar el Plan México ahora con la cumbre que estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la PEC? Y además quedó pendiente también que nos dijeran la importancia de que México pues va a ser sede en 2028 de la PEC, que es una cumbre muy importante en materia geoeconómica y geopolítica. Marcelo. Bueno, estimamos que los países representados en la PEC para los próximos 30 años tendrán la más alta tasa de crecimiento económico. México tiene, bueno, está Estados Unidos, Canadá, pero también está China, como ya mencioné, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia. También estuvo invitado Malasia, hizo uso de la palabra. O sea, son economías que están creciendo muy rápido. México tiene con Vietnam, México tiene tratados comerciales con algunos de ellos de manera importante y con otros no, pero somos como un puente somos el principal socio de Norteamérica y somos uno de los principales socios también de varios de esos países, por ejemplo de Japón, de Corea del Sur, de China, en fin, de varios países. Entonces vamos a ser como un puente, es la presencia de México en el ecosistema económico que va a crecer más en los próximos años. Por eso es muy importante que la sede sea aquí. Nosotros vamos a proponer, la presidenta de México va a proponer cuáles van a ser los temas que se van a tocar. Vamos a tener 3 reuniones previas, ministeriales, con el sector privado también, bueno, también están las iniciativas de inteligencia artificial. México acaba de presentar su propuesta, me preguntaron ayer sobre eso, sobre el laboratorio nacional que presentó nuestra presidenta. Estamos en los temas, es ponernos a la vanguardia, ser activos, decir, vénganse para acá, vamos a dialogar, vamos a crecer juntos. Eso es lo que nos instruyó la presidenta, es la actitud de México. Secretario, y aprovechando que está con la palabra, preguntarle si los países como Corea del Sur y China no se acercaron a hablar con usted sobre el tema de los aranceles. Incluso vimos que se tomó una foto con el presidente Xi Jinping. No me hizo mención a eso, fue más bien mandó un muy cálido mensaje a la presidenta Sheinbaum, le dio mucho gusto que México estuviera presente y más que nada la conversación fue sobre la invitación a participar en la sede que ellos van a tener de APEC en el año siguiente es Vietnam, no, es China y luego sigue Vietnam. Entonces el año entrante será en China, ellos son la sede de APEC y pues nos hizo la invitación de que los acompañáramos. Esa fue la conversación, pero sí fue muy amable y muy cálido. Con Corea también, muy amables y desde luego que siempre hay temas de diferente naturaleza, pero no fue un tema central o importante en esas conversaciones el asunto de los aranceles que pues México está presentando en su Congreso, está en discusión. Más bien lo que les interesó mucho es que México sea la sede, que tenga interés de ser la sede y los mensajes a la presidenta de México que yo vi muy positivos, de todos los países, porque también hablé con Indonesia, Malasia, Corea, por supuesto, pues era el anfitrión, los Estados Unidos, Canadá, el primer ministro, en fin, Xi Jinping, toda la comunidad internacional tiene un gran reconocimiento por nuestra presidenta y lo que está haciendo México. Ahí lo pude yo constatar. Muchas gracias. Gracias. En otro tema, presidenta, preguntarle su opinión sobre esta publicación que hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en donde mostró pues unos contratos a un joven que se califica como apartidista, Edson Andrade, que es uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z y fue contratado por Acción Nacional, el PAN, en febrero de 2025 por 2.106.810 pesos, dividido en 12 pagos.
y la presidenta de Morena dice que qué coincidencia esto después de que el propio presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que a la oposición pues solamente le faltaba pues la violencia. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Porque también se hizo público, presidenta, que uno de los presuntos agresores, Alberto González Mancilla, pues que es uno de los detenidos por esta generación de violencia, pues también fue identificado como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la Cuauhtémoc. Muy interesante, para que todas y todos lo analicen, bueno, para documentar. Por último, presidenta, también preguntarle, yo sé que ayer fue el tema, pero el tema del Mundial me quedó la duda de cómo participará la Secretaría de las Mujeres en el Mundial, si tendrá una participación. Sí, hay varios torneos para femeniles de todas las edades. Está el torneo de salón que presentó Zoé, están los torneos en las escuelas, entonces Citlali está incorporada en todas las actividades que se presentaron ayer, principalmente en las copas y mundialitos. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, aquí. Muchas gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Presidenta, habló el director de la supercomputadora en Barcelona acerca de independizarse de lo que es todo el sistema, digamos, estadounidense en cuanto a los procesadores, a los chips. Y esto podría marcar una gran diferencia en la forma en que se maneja la información a nivel mundial. México está dando este primer paso para una independencia, una independencia digital, como usted lo ha planteado desde su campaña. Es construcción de soberanía en todos sentidos. Nosotros, obviamente México es un país integrado al mundo entero y eso, digamos, ya no tiene vuelta atrás. Nosotros somos el país con más tratados comerciales o de los países con más tratados comerciales del mundo. La integración económica que hay con Estados Unidos es muy grande y va a continuar. Es natural por los tratados comerciales que tenemos, porque estamos cerca, porque estando los tres países juntos, pues fortalecemos nuestras economías. Pero nosotros planteamos un plan para México, el Plan México. Y el Plan México tiene que ver con garantizar mayor autosuficiencia alimentaria, lo cual crea soberanía alimentaria, también fortaleciendo nuestro maíz, el maíz nativo, el fortalecimiento de la producción de frijol, de los principales granos, de carne y de otros productos principales para la alimentación. ¿Eso quiere decir que nos cerramos a la importación? No, quiere decir que fortalecemos nuestras capacidades y generamos las condiciones para que nuestro pueblo viva mejor, porque finalmente nuestro objetivo es el bienestar de las y de los mexicanos, de todas y de todos, y fortalecer la economía de México con mayor soberanía. Entonces es soberanía alimentaria. Estamos hablando también de soberanía energética, es decir, que produzcamos más la energía que consumimos en nuestro país. Hoy producimos mucho más gasolina y diésel de la que se producía antes, gracias a la refinería Olmeca. Estamos promoviendo la transición energética para que haya mayor producción de energía solar, energía eólica, que nos permita que con nuestros propios recursos fortalezcamos el crecimiento de México. También importamos mucho gas, vamos a seguir importando, pero queremos que se produzca más gas en México para fortalecer nuestra soberanía energética. Y así en distintos temas. Uno de ellos también es el desarrollo tecnológico y la soberanía científica. Por supuesto que la ciencia no la puede cerrar. Si hay un campo que tiene que ver con el mundo entero, pues es la ciencia.
La colaboración con científicos de todo el mundo es indispensable, pero lo que queremos es mayor desarrollo científico y tecnológico del país. Y hoy, con la inteligencia artificial y con el desarrollo de los datos vinculado con la ciencia, con la tecnología, no podríamos pensar en mayor soberanía si no tenemos una supercomputadora o no tenemos mayor almacenamiento de datos. Depender de los demás para que nos den la información para el desarrollo de México, vamos a seguir con mucha colaboración, pero queremos fortalecer a México. Por eso se llama Plan México, porque es el fortalecimiento en distintas áreas. ¿Es solo del Estado? No. La iniciativa privada, el sector social es importantísimo. Es decir, hay necesidad de inversión privada, de que también las cooperativas, los ejidos, las comunidades también tengan su participación. Pero el Estado tiene un papel muy importante y en particular en que no dependamos de otros para el desarrollo de las capacidades mexicanas, sino que podamos tener un centro público de supercómputo, vinculado con las universidades, evidentemente. Eso va a colocar a México en otra posición. Entonces, estamos muy entusiasmados con este proyecto. Pepe Merino estuvo con su equipo en Barcelona, recientemente estuvieron en la India, que ha desarrollado muchísimo sus capacidades de servicios en ingeniería, de cómputo, de supercómputo, de producción nacional. He estado en otros países y tenemos colaboración de muchas naciones también, pero nosotros queremos que en México se desarrollen estas capacidades. Entonces, eso es el Plan México. Gracias. Mateo Valero mencionó que se mantiene una gran vigilancia en la protección de todos los datos que se van a manejar. Eso refiere a una gran responsabilidad de su gobierno, pero sobre todo de su gobierno en la transición que va a venir para el 2030. No cualquiera puede llegar a la presidencia en el 2030 teniendo toda esa cantidad de datos a su disposición. Tenemos que blindarlo. ¿Qué opina usted? Sí, los datos personales le pertenecen a la persona. La persona decide si da esos datos para algún tema. Ahora, por supuesto, si quieres, si sacas tu RFC, pues tienes que dar esos datos para que se puedan compartir. Pero es muy importante que los datos se resguarden y como aquí el experto es Pepe, pues mejor le doy la palabra. Sobre todo la información nacional. Aquí, digamos, yo diría 3 temas, Presidenta, muy rápido. Lo primero, que es lo más importante, es lo que la Presidenta ya señaló. Los dueños de los datos personales son las personas y son quienes deciden solicitar que estos datos se compartan, si por ejemplo están haciendo un trámite o están tramitando un crédito, en fin, lo que sea, con públicos o privados, pues que tengan la capacidad de poder decidir sobre quién ve qué información para acceder a qué servicio o qué trámite. Lo segundo, por parte de lo público del gobierno, pues hay un compromiso importante del resguardo y disponibilidad de esa información. Es decir, que cuando tú quieres hacer un trámite, por ejemplo, de manera digital, pues sí lo puedas realizar, pero que tu información esté resguardada de manera segura. Y esa es una política de ciberseguridad, ¿no? Es decir, que no tenga vulnerabilidad la información, pero al mismo tiempo pues que esté disponible para que cualquier ciudadano pueda hacer el trámite que requiera. Y lo tercero es que este modelo en donde los dueños de la información son las personas, pues tiene que estar metido en el diseño y la construcción de todas las soluciones digitales. Nosotros, por ejemplo, creamos Llave MX, que al día de hoy tiene 19 millones de cuentas activas, a solicitud, por ejemplo, de las personas que quieren realizar algún trámite, etcétera. Y ahí, por supuesto, es las personas quienes solicitan y las personas quienes de manera voluntaria comparten información para poder realizar acceder a estos servicios digitales. Y en eso México
pues se acompaña de las mejores prácticas en el mundo para garantizar, por supuesto, la privacidad de las personas y al mismo tiempo facilitarles la vida, que es lo que venimos nosotros a hacer, ¿no? Facilitarles la vida sin poner en riesgo, sin vulnerar, por supuesto, su privacidad y que siempre son los dueños de su propia información. Sería eso, presidente. Gracias. Y por último, ya hablando de información confidencial del gobierno, pues recordemos que cuando se fueron a trabajar Calderón y Zedillo a empresas a las que habían beneficiado en diferentes momentos, ellos se fueron con información muy importante sobre la vida pública de México y de la administración pública de México. Se llevaron esa información, no sabemos cómo la manejaron, por eso yo preguntaba, la transición tendrá que ser muy importante para resguardar los datos de todo el país, no nada más personales. Por eso ahora no se permite que un servidor público que salga y que tiene que ver con un tema se vaya a trabajar a una empresa vinculada con ese tema. Eso ya está en la ley desde el presidente López Obrador. Porque sí, Calderón se fue a trabajar a Iberdrola, en su momento fue secretario de Energía y luego presidente. Y Zedillo se fue a trabajar a la empresa de ferrocarriles a la cual le privatizó los ferrocarriles en México. Pues es un conflicto de interés evidente. Ahora ya por ley no se puede. Ya no puedes ser secretario de Energía y salir a una empresa de energía, porque evidentemente pues tienes información privilegiada. Ahora, en lo que tiene que ver con el resguardo de la información estratégica para el país y el resguardo de la información personal que utiliza el gobierno para los trámites de los ciudadanos y de las ciudadanas, ahí tiene que haber por ley los criterios claros de qué se comparte y qué no. En el caso de la información personal no se puede compartir nada que no tenga que ver con los propios trámites que realiza la persona. Cuando sacamos una credencial del INE, que ya no es el gobierno, sino es una institución autónoma, pues le estamos dando datos personales, incluso nuestra fotografía, nuestra huella digital. El INE tiene la responsabilidad de resguardar esos datos por ley. La información estratégica que lleva el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, y ahora el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, en la propia ley establece claramente el resguardo de esa información, porque alguna es información estratégica de la nación y la otra pues son informaciones individuales de las personas que no pueden compartirse. En eso la ley de datos personales es muy importante en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver sobre el tema. A ver, aquí la compañera. Buenos días, presidenta. Mara Rivera de Enfoque. Yo quisiera preguntarle si ya le informaron el secretario de Economía de estos 6,000 millones de dólares de inversiones nuevas. ¿Qué sectores son los que se van a ver beneficiados y también si forman parte de la estrategia del nearshoring? Bueno, tengo algunas limitaciones legales de las. No te puedo dar los nombres de las compañías, pero sí te puedo dar los sectores principales. Tengo, en primer lugar, energía. En segundo lugar, son inversiones vinculadas a centros de datos. Primero, energía, centros de datos. 3, obras de infraestructura. Y 4, sector financiero. Son las que tengo registradas en este periodo del que estamos informando. Tienen que ver con la expansión, la llegada a México o primeros arribos de lo que podríamos llamar una nueva economía que está centrada en datos, inteligencia artificial y energía, porque está muy vinculado uno con el otro. Empieza a ser un dato relevante, ya conforme pasen los meses, ahora las próximas semanas podremos tener más detalles para poderlos conocer, pero esencialmente están vinculadas con esas actividades. En cuanto al origen, en primer lugar es Estados Unidos, un poquito más del 30%, luego sigue España, Países Bajos y Japón y Canadá. Ese es el origen.
Gracias. ¿Alguna opinión que pudiera compartirnos respecto al último estudio de los análisis del BBVA respecto a la situación económica, en donde señala que la inversión prácticamente está detenida y que incluso la desconfianza empresarial pues ha detenido también la creación de empleos formales? Pues mira, yo creo que tenemos como dos velocidades de inversión. Una muy importante tendencia de la inversión extranjera directa y de la llegada a nuestro país, de lo que te acabo de referir, en donde yo diría, en la esfera internacional me queda muy claro que la percepción traducida en inversiones es muy positiva sobre lo que vamos a lograr pues con los Estados Unidos, el principal origen de la inversión es Estados Unidos, y con otros países del mundo, pero principalmente por la revisión del Tratado de Libre Comercio, porque si no, no tendrías ese ritmo de inversión. Y esto, entonces quiere decir que están apostando, invirtiendo, asumiendo que nuestro país va a tener un crecimiento económico relevante, si no, no harían esas inversiones. Entonces, eso lo ves muy claro en la esfera internacional, las inversiones extranjeras directas, también está el flujo de las exportaciones. Por cierto, hoy Estados Unidos ya publicó sus cifras que estábamos esperando. Entonces, ¿qué te dicen sus cifras de su comercio exterior? Te dicen que México es el principal socio de Estados Unidos, número 1. En exportaciones de Estados Unidos somos el país que más le compra del mundo, número 1. Esto lo publicaron hoy hace un ratito. En importaciones de Estados Unidos también somos el número 1. Somos el cliente número 1 y, como acabo de decir, en cuanto a inversión extranjera, el origen número 1 también es Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice? Estas son las cifras oficiales de Estados Unidos. Entonces yo veo que la apuesta de la comunidad internacional o del mercado es muy en favor de nuestro país y esa tendencia se va a consolidar. Ahora el reto es que nuestra inversión nacional la pongamos en el mismo track. Por eso hicimos ayer, comentaba la compañera que hicimos ayer respecto a la industria de textiles y de calzado, pues reunimos a los compradores, reunimos a las empresas, les estamos facilitando el acceso a financiamiento y esto va a provocar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que provocar? Tiene que provocar un crecimiento de nuestra industria en 2026 y como es ese sector, son otros sectores, lo vas a empezar a ver, construcción y otras actividades manufactureras, porque también México está exportando más de otras manufacturas, no las que necesariamente estábamos exportando tradicionalmente. Entonces, soy optimista de que habrá una convergencia entre la industria, entre la inversión nacional, con la tendencia muy positiva que se observa en la inversión extranjera. Gracias, secretaria. Presidenta, bueno… Hay una, así como comentas la nota.